Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda y decidí crear este podcast con el objetivo de tratar temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y las libertades fundamentales. Lo invito a visitar www.paolaborda.com, mi sitio web. Allí usted podrá consultar la versión escrita de las investigaciones y de las síntesis que son la base de cada uno de estos episodios. La semana pasada España recordó lo ocurrido el 11 de marzo de 2004. Ese día, hace 17 años, 10 bombas explotaron en 4 trenes diferentes que circulaban en las cercanías de Madrid. 192 personas murieron y al menos 1.400 más resultaron lesionadas. Las investigaciones conllevaron a las autoridades a concluir que el atentado había sido cometido por la organización terrorista nacionalista vasca conocida como ETA, que fue disuelta posteriormente el 3 de mayo de 2018, y por fundamentalistas islámicos, todos presuntamente relacionados con Al-Qaeda. Este acontecimiento, conocido por los españoles como el 11M, marcó la historia nacional y determinó radicalmente la estrategia antiterrorista de España, el tema que nos ocupa en este episodio. En cuanto a la estrategia antiterrorista, ella se caracteriza principalmente por la aplicación del Plan de Prevención y Protección contra el Terrorismo, el Derecho Penal Nacional y la Constitución actual, que data de 1978. Por lo tanto, vale la pena resaltar que, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, en España no se ha afrontado ningún atentado terrorista ni ninguna crisis significativa de orden público, activando alguno de los regímenes de excepción previstos por el artículo 116 de la Constitución, es decir, el estado de alarma, el estado de excepción o el estado de sitio. Y aquí, en este punto, aprovecho para recordar que sobre estos regímenes de excepción ya profundizamos en detalle en el episodio de la semana pasada. Si usted no lo ha escuchado, le dejamos el link en la descripción. Miles de manifestantes han vuelto a llenar este domingo el centro de Barcelona. Lo han hecho por 7ª noche consecutiva. Es su manera de protestar ante la sentencia del Procés y tras... Continuando con el tema que nos ocupa y para dar un ejemplo de cómo España ha manejado las crisis de orden público, recordemos el referendo independentista catalán de 2017. La crisis provocada por el independentismo catalán fue gestionada por el gobierno de ese entonces del presidente Mariano Rajoy, invocando lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución. En efecto, ante la ruptura de la unidad de la nación española, que supuso la celebración de este referéndum de 2017, por medio del cual se sometió a los catalanes la pregunta de si Cataluña debía ser o no un estado independiente en forma de república, pero que ya había sido legalmente rechazado por una sentencia del Tribunal Supremo por ser contrario al artículo 2 de la Constitución que prevé la inviolabilidad de esa unidad de la nación española, el gobierno central decidió en ese entonces tomar el control político de esta entidad territorial de Cataluña, pasando por alto la autoridad del presidente del gobierno catalán de ese entonces, Carles Puigdemont. Por otra parte, las manifestaciones violentas que se produjeron a raíz de esta decisión política de Rajoy y que afectaron gravemente al orden público de Cataluña durante varios días, tampoco supusieron la activación de un régimen constitucional de excepción. De hecho, ellas fueron reprimidas y disipadas por el ministro del Interior aplicando el derecho común.
Esto marcó un precedente porque desde 1978, que como comentamos fue el año de la promulgación de la Constitución española actual, no se había activado el artículo 155. Dicho esto, analicemos en detalle la estrategia antiterrorista española. No obstante, debemos dividir esta presentación en dos partes. En la primera, mencionaremos las 3 medidas antiterroristas directamente derivadas de los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004. Es decir, profundizaremos en, primero, el plan de prevención y protección antiterrorista, segundo, el refuerzo del control sobre las mezquitas y tercero, la expulsión de presuntos terroristas. En la segunda parte haremos referencia a las medidas contra el terrorismo previstas en la Ley Penal Ordinaria, incluyendo un listado de los derechos y libertades fundamentales que son susceptibles de ser restringidos en casos en donde se investiga la comisión de actos terroristas. Esto nos llevará, por lo tanto, a explicar de qué trata, primero, la equiparación de sentencias, segundo, la sanción de la apología al terrorismo, tercero, la detención, la apertura y el examen de la correspondencia privada, cuarto, la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, quinto, la prolongación de la detención preventiva y sexto, la detención incomunicada. Medidas antiterroristas directamente derivadas de los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004. El plan de prevención y protección antiterrorista, el refuerzo del control de las mezquitas y la expulsión de presuntos terroristas son los 3 resultados principales del 11M. Expliquemos a continuación cada uno de ellos. Primera medida antiterrorista, el plan de prevención y protección antiterrorista. El plan de prevención fue creado el 9 de marzo de 2005, es decir, un año después del 11M, para establecer directrices generales que permitan asegurar la detección, el seguimiento, el análisis y la evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los actos necesarios para evitar que éste se produzca. Las medidas de este plan de prevención varían según el nivel de alerta antiterrorista del que se trate, el cual consiste en una escala de 5 tipos de grados de riesgo determinados en función de la probabilidad de realización de la amenaza terrorista e identificados por un color en específico. Por lo tanto, el nivel 1, identificado con el color verde, concierne un riesgo bajo. El nivel 2, identificado con un color amarillo, hace por su parte referencia a un riesgo moderado. El nivel 3, identificado con naranja, hace referencia a un riesgo medio. El nivel 4, identificado con color rojo, concierne un riesgo alto. Y el nivel 5, el último nivel, identificado con color negro, hace referencia a un riesgo inminente de atentado. Cada nivel supone la aplicación inmediata de un conjunto de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza. Ellas van desde el aumento de las patrullas de policía en las ciudades hasta la vigilancia de las infraestructuras más importantes del país por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y aquí, si usted desea conocerlas, lo invitamos a revisarlas en detalle en www.paolaborda.com. Adicionalmente, es importante señalar que la activación de cada nivel de alerta antiterrorista compete a la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano adscrito al Ministro del Interior. La Secretaría toma esta decisión basándose en los informes de evaluación de amenazas elaborados por un comité de expertos en la materia. Finalmente, cabe destacar que en la actualidad España se encuentra bajo el nivel de alerta número 4, es decir, aquel que concierne un riesgo alto de atentado,
tras los atentados de 2015 contra el diario francés Charlie Hebdo que ocurrieron en París. Un plan que ha evolucionado con el paso del tiempo, las versiones de 2009 y de 2015. El plan de prevención y protección antiterrorista se ha ido adaptando con el transcurso del tiempo a nuevos tipos de riesgos de atentados. Respecto a este punto, se debe tener en cuenta que, a la versión inicial del plan, que data del 9 de marzo de 2005, se le han realizado dos modificaciones. Por un lado, la modificación de 2009. Ese año, la Secretaría de Estado de Seguridad dictó la instrucción número 4 con el objetivo de introducir una escala de 4 niveles con 2 intensidades. Por otro lado está la modificación de 2015. El sistema actual de 5 niveles, descrito con anterioridad en esta presentación, entró en vigor en el mes de mayo de ese año, tras la publicación de la instrucción número 3. Esto se realizó para mejorar la protección de los potenciales objetivos de las organizaciones terroristas y para mejorar la capacidad de investigación y neutralización de amenazas de las autoridades policiales. Segunda medida antiterrorista directamente derivada de los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004. El refuerzo del control sobre las mezquitas. Desde el 2004 el Estado español se propuso aumentar el control de las mezquitas y del contenido de las ceremonias islámicas. En principio el control se ha concentrado en las mezquitas pequeñas, ya que son las que no aparecen oficialmente registradas, pueden llegar a ser miles, y es en donde se ha detectado que predomina el fundamentalismo islámico, que justifica la comisión de actos terroristas. Agregado a ello, el Ministerio del Interior ha propuesto en los últimos años el ejercicio de un control sobre la identidad del imán, es decir, la persona que dirige la oración, y del contenido de su discurso dentro de la mezquita. Sin embargo, esta medida no se ha aplicado eficazmente. El caso de Abdelbaki es Sati, líder religioso del municipio de Ripoll, que fue acusado de instigar la radicalización de los terroristas yihadistas que cometieron los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, reabrió el debate sobre la efectividad del control sobre las mezquitas. Lo único que me dio tiempo a decir es cuidado y me tiré hacia la izquierda. Y lo que veo ya es el capó de un vehículo impactando en mis piernas. Del vehículo empezaron a salir con chalecos adosados al cuerpo. Uno de ellos viene corriendo a toda velocidad hacia mí con un hacha en la mano, gritando al Akbar. Disparé hasta abatirlo. Luego veo otro individuo y continúo disparando. Veo que vienen 3 personas más, pero los tenía encima. Venían gritando al Akbar, corriendo hacia mí. No me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos y abatirlos. Empieza a llegar gente del paseo herida. Le dije que no se preocupara. Se me dio todas las órdenes y en un determinado momento tomé la iniciativa de disparar y ordenar a la línea que disparara. Tenía la noción de que depende cómo disparaba, igual salíamos por los aires. Se vuelve a levantar, mira fijamente, se ríe, diciéndome con la mirada que te voy a matar. Recordemos que ese día esta célula yihadista no solo atropelló a cientos de personas en la Rambla, ubicada en Barcelona, también cometió un ataque suicida en el municipio de Cambrils con 4 cuchillos, un hacha y chalecos explosivos. Los 2 atentados asesinaron a 16 personas y lesionaron a 140 más. A estos 2 eventos se les conoce en España como el 17A. Por otra parte, la prevención de la radicalización es una medida también prevista en la llamada Estrategia Nacional contra el Terrorismo del año 2019. El capítulo 4 de este documento hace referencia a, abro comillas, evitar la aparición, captación, adoctrinamiento y reclutamiento de terroristas y de extremistas violentos, fomentando la acción coordinada de los diferentes actores involucrados en la prevención, detección y tratamiento de los procesos de radicalización que legitimen el uso de la violencia así como las ideologías y recursos que lo sustentan.
Cierro comillas. Finalmente, respecto al refuerzo del control de las mezquitas, es interesante destacar que la Estrategia Nacional contra el Terrorismo contempla, además de los procesos de radicalización llevados a cabo en las mezquitas, aquellos que se realizan en otros lugares, como por ejemplo las prisiones. Tercera medida antiterrorista directamente derivada de los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004. La expulsión de presuntos terroristas. Los atentados del 11M también provocaron un refuerzo de la política antiterrorista consistente en la expulsión de determinados extranjeros. Con fundamento en los artículos 54 y 57 de la Ley Orgánica número 4 de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ese país, España, ha expulsado extranjeros sospechosos de tener nexos con el terrorismo internacional, justificándose en la protección de la seguridad nacional y sus relaciones con otros países. Como consecuencia, entre 2013 y 2016, por ejemplo, España ya había expulsado 34 extranjeros por realizar actividades relacionadas con el terrorismo y que suponían una amenaza para la seguridad pública. Segunda parte, las medidas contra el terrorismo previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal. Es importante destacar que la estrategia antiterrorista de España también está consagrada en la legislación penal nacional, es decir, va más allá de las medidas descritas con anterioridad, adoptadas tras el 11M. Así, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén no solo delitos que castigan las conductas terroristas, también una serie de medidas y restricciones a los derechos fundamentales que afectan a los detenidos por presunta participación en actos terroristas y a aquellos que hayan actuado como cómplices. En cuanto a estas restricciones a los derechos fundamentales, hay que añadir que ellas están autorizadas por el artículo 55, parágrafo 2 de la Constitución, que dispone lo siguiente, abro comillas, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Cierro comillas. Primera medida contra el terrorismo prevista en la Ley Penal Ordinaria: la equiparación de sentencias. Conforme al artículo 580 del Código Penal, se tiene que, respecto a todos los delitos de terrorismo, la sentencia de un juez o tribunal extranjero será equivalente a las sentencias proferidas por los jueces o tribunales españoles para aplicar una agravante o determinar la existencia de una reincidencia. Segunda medida contra el terrorismo prevista en la Ley Penal Ordinaria: la sanción de la apología al terrorismo. El delito de apología al terrorismo previsto por el artículo 578 del Código Penal es imputado a personas que por cualquier medio de expresión enaltezcan o justifiquen públicamente los delitos cometidos por grupos terroristas. Las sanciones a este delito pueden consistir en multas, una pena de prisión o en inhabilitación para ejercer cargos públicos por cierto periodo de tiempo. Cabe mencionar que algunas organizaciones internacionales de protección de derechos humanos han publicado informes en donde se detalla que, en España, el número de personas penalmente procesadas en virtud de este artículo aumentó de 3 en el año 2011 a 39 en el año 2017. De hecho, en los últimos años la policía ha venido ejecutando las llamadas operaciones araña,
que han dado como resultado la detención de varias personas por publicar ciertos mensajes en redes sociales como Twitter y Facebook. Los casos de la estudiante Cassandra Vera, del abogado Arcaiz Terrón y del grupo de rap La Insurgencia son 3 ejemplos. En primer lugar, Cassandra Vera fue condenada a una pena condicional de 1 año de cárcel y a 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en 2017 por humillar a las víctimas del terrorismo del grupo ETA en Twitter. En segundo lugar, Arcaiz Terrón fue procesado por enaltecimiento del terrorismo en 2014 al haber publicado una serie de mensajes en Twitter en donde bromeaba sobre el asesinato de Luis Carrera Blanco, un dirigente durante la dictadura de Francisco Franco, cometido por ETA en 1973. Por último, los raperos de La Insurgencia fueron condenados por el Tribunal Supremo a 6 meses de cárcel en junio de 2020 por enaltecer las actividades terroristas de la organización Los Grapo, es decir, los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre. Por otra parte, en lo que concierne ya a la suspensión de ciertos derechos fundamentales en casos relacionados con delitos de terrorismo que autoriza el artículo 55 de la Constitución que mencionamos con anterioridad, la ley penal española prevé primero la detención, la apertura y el examen de la correspondencia privada. Segundo, la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Tercero, la prolongación de la detención preventiva. Y cuarto, la posibilidad de ordenar la detención incomunicada. En consecuencia, examinemos a continuación cada una de estas suspensiones al derecho a la inviolabilidad de correspondencia, al derecho a la intimidad, al habeas corpus y al derecho del detenido a comunicarse telefónicamente sin demora injustificada. Primero, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, la detención, la apertura y el examen de la correspondencia privada. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente el artículo 579, un juez podrá acordar la detención, la apertura y el examen de la correspondencia privada, postal y telegráfica de una persona que esté siendo investigada por haber cometido delitos de terrorismo. Esta autorización judicial puede ser prevista por un plazo de 3 meses que pueden prorrogarse hasta por un máximo de 18 meses. En casos de urgencia, la ley de enjuiciamiento especifica que esta medida podrá ordenarla el ministro del Interior o el secretario de Seguridad. Si tal es el caso, el juez competente revocará o confirmará dicha actuación en un plazo máximo de 72 horas. Segundo, la suspensión del derecho a la intimidad. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas prevista por el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta medida puede ser concedida por un juez cuando se investigan actos de terrorismo. También puede llevarse a cabo cuando se cometen delitos como el de la apología del terrorismo, previsto por el artículo 578 del Código Penal, utilizando medios informáticos. Tercero, la suspensión del habeas corpus. La prolongación de la detención preventiva prevista por el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En condiciones normales, toda persona detenida por ser sospechosa de estar implicada en un delito debe ser llevada ante un juez dentro de un plazo de 72 horas, es decir, 3 días, desde su detención. Sin embargo, en el caso de actos terroristas, este periodo de detención puede prolongarse 48 horas más, es decir, 2 días,
para esclarecer los hechos mediante investigaciones. En otras palabras, las personas acusadas de terrorismo pueden ser retenidas hasta por 5 días antes de comparecer ante un juez. Cuarto, la suspensión del derecho del detenido a comunicarse telefónicamente sin demora injustificada. La detención incomunicada prevista por el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Finalmente, un juez puede ordenar incomunicar a una persona detenida por cometer actos de terrorismo o por estar vinculada a terroristas. No obstante, en dicho caso siempre se le deberán garantizar los siguientes 6 derechos. Primero, ser informada inmediatamente por un medio que le permita comprender los motivos de su detención y sus derechos. Segundo, permanecer en silencio hasta que sea llevada ante un juez. Tercero, no autoincriminarse o confesarse culpable. Cuarto, el uso de un intérprete gratuito si es necesario. Quinto, que se informe a su consulado si se trata de un ciudadano extranjero. Sexto, que su examen médico sea realizado por un médico forense del Estado y solicitar un segundo examen si es necesario. Ahora, pese a lo anterior, una persona incomunicada no podrá realizar lo siguiente. Primero, informar a sus familiares o a una tercera persona de su lugar de detención. Segundo, recibir y enviar correspondencia u otras comunicaciones. Tercero, recibir visitas de ministros religiosos, un médico particular, familiares, amigos o cualquier otra persona. Cuarto, nombrar a su propio abogado, ya que una persona en esta situación, recordemos, debe ser asistida por un abogado de oficio. Y quinto, reunirse en privado con el defensor público en cualquier momento. Esta es a grandes rasgos la estrategia antiterrorista española. ¿Cuál es la medida que le parece más interesante? Cuéntenos en los comentarios. Hasta la próxima.